Ya es hora de hablar de la situación de convulsión social en Colombia, pero antes tenemos que consultarles. ¿Les ha pasado que siempre hay algo que hacer en casa? Como por ejemplo remodelar la sala, las habitaciones y por supuesto los colores de las paredes. Por eso, cuando quiera pintar, no hay nada mejor que elegir Pinturas Lozaro, que cuenta con una gran variedad de colores de larga duración y especialmente lavables, garantizado por sus 25 años de experiencia. Lozaro, la calidad nos identifica. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Vamos con lo anunciado, que es primero entender qué es lo que está ocurriendo en Colombia, por qué se ha desatado esta ola de protestas, y lo vamos a conversar con el internacionalista que está con nosotros, a quien le agradecemos estar aquí esta mañana, el doctor Juan Belit. Doctor, bienvenido a Ya es Hora. Explíquenos un poco qué ha ocurrido. Entendemos que hubo un intento de reforma tributaria. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la hospitalidad. Efectivamente, como usted ha dicho, el presidente Iván Duque hizo una propuesta ya hace más o menos unos 12 días al Congreso para hacer una serie de reformas tributarias que sin lugar a dudas iban a tener alguna repercusión en la población. Reformas tributarias que de primera intención todo parecía apuntar que era a un sector, sobre todo empresarial. Iba a verse la sobretasa temporal a las empresas. Ese era uno de los principales elementos, tanto como los impuestos, también a los dividendos que se reparten por las acciones empresariales, pero esto fue solamente, digamos, un elemento que gatilló una inquietud de la población que se venía incubando desde hacía algún tiempo, y yo me atrevería a decirlo casi desde el 2019, cuando asume la presidencia Iván Duque. La población no le dio el respaldo suficiente y fue incubando una serie de reclamos sobre todo en los temas de educación, en los temas de los repartos de los mecanismos de producción, pero hay un tema principalmente que hoy día, como usted lo sabe, atraviesa todo el mundo, pero especialmente los países en vías de desarrollo como son los de América Latina, que es la pandemia. Y la población veía con muchísima inquietud que la pandemia seguía avanzando en Colombia, y no había nadie que detuviera no solamente el proceso, porque no había ningún país que lo haya hecho de manera definitiva ni contundente, sino que no menguara la cantidad de contagios y los mismos se iban ampliando. Esa forma, digamos, un poco ineficiente de manejar la pandemia y de adquirir las vacunas, que hoy día todo el mundo sabe, es muy difícil su adquisición porque hay todo un manejo en las negociaciones, fueron los elementos que finalmente detonaron estas manifestaciones que, a pesar que retiró Iván Duque su proyecto de reforma tributaria, han continuado. En los últimos días, como lo habíamos dicho originalmente, Iván Duque ha llamado a los que protestan como a los que no protestan, ha ampliado su espectro de negociadores políticos, pero ha continuado la presión sobre Iván Duque, y todo apunta que él podría llevarlo hasta la posibilidad de una renuncia del gobierno. Todavía no está muy clara la situación y creo que se está repitiendo en Colombia, y disculpe que lo alargue esta explicación, el mismo elemento, los mismos factores y el mismo escenario que se dio hace más o menos un año y medio en Chile, que por una cosa muy simple como es un ticket del metro de Santiago, estalló una revuelta de grandes proporciones que llegó a los extremos de reunir a 1.200.000 personas
en las calles de Santiago de Chile. Doctor, ahora que usted hace esa comparación, hay muchas personas que en medio de la campaña política están tratando también de comparar lo que está ocurriendo en Colombia y hacen un símil con el Perú. Señalan que en algún momento se puede dar una situación de crisis similar, considerando las demandas sociales que existen. ¿Cómo ve usted este escenario y si es que de repente estamos viviendo una época en la cual en Latinoamérica, por la pandemia que usted menciona, se agravan las brechas, se hacen más grandes, las clases sociales de menores ingresos exigen mayor solución por parte del Estado, que da la impresión de que mira solamente hacia los más pudientes y de alguna manera los trata de beneficiar? Entonces, ¿en dónde cabe esta comparación? ¿Y ve usted que esto sea posible con los años aquí? Porque también hay muchos que lo comparan con la situación del expresidente Merino. Sí, yo creo que usted lo ha resumido perfectamente, que yo tengo muy poco que añadir. Creo que usted lo resume, lo sintetiza y aborda todos los ángulos de este fenómeno perfectamente, que yo ratifico lo que usted dice. Efectivamente, América Latina está pasando por un trance muy difícil, trance que, como habíamos dicho, pasa en la mayor parte de los países del mundo, pero que en los nuestros se agudiza en la medida de que no son países, no son estados, digamos, simétricos, donde hay un reparto de los mecanismos de producción justos, que sean, además de ello, compensatorios a los esfuerzos de la población. El caso de Estados Unidos es suficientemente elocuente, porque de alguna manera esa situación también se da en los otros países de América. Es decir, durante la pandemia han perdido sus puestos de trabajo un promedio de 18 a 20 millones y hay 25 multimillonarios que han triplicado su fortuna. Y esto, por cierto, que afecta emocionalmente a la población. Es decir, no solamente, digamos, pragmáticamente en los ingresos, sino la gente siente que hay una descompensación en su vida, mientras otras personas llevan una vida plácida, una vida serena, una vida tranquila y una vida segura. Los otros tienen que hacer grandes esfuerzos para alcanzar, no digamos la mitad, sino la 10ª parte de lo que viven las gentes pudientes. Ese mismo fenómeno se está hoy día repitiendo, diríamos, como en un espejo biselado en América Latina y especialmente en algunos países. Usted lo ha dicho muy bien. Países como Brasil, países como Chile, países como Argentina, que también lo estamos citando ahora, países como Perú, podría repetirse. Ahora, yo no estoy tan seguro, pero yo sí quisiera un poco, para terminar la idea con esto, el Perú tiene, digamos, si es una ventaja, es un factor que podría menguar estos golpes, es la informalidad. Es decir, la informalidad no existe o es muy poca en la Argentina. La informalidad es muy poca en Colombia y es poquísima en Chile. La mayor parte, casi el 85% de sus empleados están dentro de marcos formales o empresas públicas o empresas privadas o por su propia iniciativa. Nosotros tenemos esa salida de poder tener un taxi para los que tienen un automóvil, poder vender caramelos para los niños. Sí, vamos a retomar el audio, doctor, porque parece que ya no lo podemos escuchar. Si me confirman por ahí si retomamos la conexión con el doctor Belit, pero la comparación que hacía realmente cabe y es importante. No se está viviendo una situación que debe ser analizada por los políticos de cada país y es una situación de demanda social extremadamente importante que es un mensaje para ambos candidatos de la campaña. Agradecemos de todas maneras al doctor Juan Belit, internacionalista, por estar con nosotros esta mañana. Antes de irnos a la pausa, tenemos un consejo de Pinturas Lozaro. Hola, para ti que estás pensando pintar tu casa con paredes nuevas, te mostramos recomendaciones para un acabado liso y sobre todo un pintado duradero. Hoy el Lozaro te aconseja preparación de superficies con látex Duramate.
Después de tarrajear la pared, debes esperar de 30 a 40 días para prevenir la humedad. El primer paso es lijar la pared con una lija de fierro 80, luego limpiarlo con un paño. El segundo paso será aplicar una mano de imprimante Lozaro para así poder tapar los poros de nuestra pared. Para ello, debes mezclar 1 litro de agua con 1 galón de imprimante y luego aplicarlo con un rodillo de pelo grueso de 7 octavos. Luego, para lograr un acabado perfecto y liso, aplica 2 manos de pasta mural Lozaro de aplicación directa con una plancha de empaste. Debes tener en cuenta esperar 4 horas entre cada mano o capa que apliques. Al finalizar, deberás lijar la pared con una lija al agua 180. Ahora aplicaremos el sellador. Para ello, mezcla 2 litros de agua con 1 galón de sellador. Luego lo aplicas a una mano con un rodillo de 5 octavos. Deja secar 2 horas para poder aplicar el acabado con látex Duramate Lozaro. Para ello debes mezclar 1 litro de agua con 1 galón de látex Duramate. Luego aplícalo con un rodillo de 3 octavos para un mejor acabado. Recuerda dejar secar 2 horas entre cada capa. Como puedes ver con estos consejos de Lozaro, tú mismo puedes pintar tus paredes nuevas. Recuerda pedir en tu ferretería nuestra línea de pinturas Lozaro. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.